voy a compartir con ustedes esta última reflexión. Le voy a pedir al Señor su santa palabra. Y les voy a leer de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 1. Y dice: visiones y revelaciones. Hay que gloriarse, aunque no conviene, hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que al hombre no es lícito pronunciar. De ese hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino es de mis flaquezas. Pero aunque quisiera gloriarme, no sería un necio, pues diría la verdad. Sin embargo, me abstengo para que nadie me atribuya algo por encima de lo que ve en mí o de mí oye, o a causa de la grandeza de las revelaciones. Por eso, para que no me engría, me fue clavado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás, para que me abofetee y no me envanezca. Por esto rogué 3 veces al Señor que lo apartase de mí, pero Él me dijo: te basta mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Por eso con sumo gusto me gloriaré más todavía en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por lo cual me complazco en las flaquezas, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones y angustias por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Pues hermanos, vivimos tiempos muy especiales. Yo pienso que lo más curioso de esto es que todos los seres humanos en todos los ciclos que han vivido siempre han dicho lo mismo, ¿no? Ustedes saben que siempre en la historia se lee que todos los ciclos humanos, todos creían que ya llegaba el fin del mundo. Y se hablaba y se seguirá hablando del fin del mundo. Es como, casi como el pastorcito de la historia que gritaba que ya viene el lobo, ¿no? Y cuando el día, y como el lobo no llegaba, y el día que ¿alguien? ¿Será que tiene? ¿Podrías apagar el micrófono? Así. Y el día que el lobo llegó, ya nadie le creyó. Creo que está prendido ese micrófono. Si lo apagas, lo puedes apagar. Entonces, cuando llegó el lobo, nadie le creyó. Y por eso, hablar de los tiempos y las señales de los tiempos y preocuparnos por eso, no necesariamente es lo que nosotros debemos tener como prioridad, a pesar de que parece ser que son tan críticos los tiempos que vivimos. Y entonces, ¿ustedes me están oyendo bien? Sí. Okay. Y entonces, hoy se habla mucho de muchas cosas, hay muchos mensajes. Y normalmente los mensajes, por ejemplo, milenaristas. El otro micro, hermano, a ver si no se escucha casi bien. ¿Ah, no? Dame el micro. Las señales de los tiempos, está mejor, ¿no? Las señales de los tiempos es un gran tema, pero hay algo muy peculiar acerca de esto. Normalmente, yo vivo en Norteamérica, en California, y antes de que yo tuviese mi conversión, siempre me reía mucho de todos esos predicadores que hay, de toda esa cantidad de religiones raras y todo, y por qué hablaban de tanta locura de terror, ¿no? Y yo ni sabía quiénes eran, porque yo ni siquiera era católico, o sea, yo había nacido católico, pero desde niño me fui.
Y después de mi conversión, cuando yo tuve esta experiencia con Dios y comencé a descubrir todo esto, me di cuenta que todo ese milenarismo, esas cosas de los finales del tiempo, ese terror, nació en las sectas, porque con eso manipulaban a la gente. Ustedes han oído miles de historias, como ese hombre Jones en Guyana que se mató con 800 personas, se suicidaron y hicieron cantidades de cosas en las sectas. Y todo eso siempre ha sido manipulación con el milenarismo. Y entonces, entre más he observado eso, porque hoy está invadida la Iglesia Católica con eso. Si alguna vez en la vida hemos tenido una abundancia más grande de profetas falsos y videntes falsos y todo, ha sido ahora. Yo creo que en ninguna parte de la historia ha habido tanto como hoy. Y generalmente se distinguen por esto, porque el profeta falso siempre viene a traernos fechas y nunca aciertan con nada, y cuando aciertan es de pura casualidad, y con eso nos ven más populares todavía, porque el diablo explota eso. Y lo otro es siempre terror. Y yo me pregunto, si nosotros leemos bien el Evangelio, nos damos cuenta que todo lo que Jesús nos trae es esperanza. Perdón de los pecados, misericordia, la salvación del alma. Yo mismo soy un testigo. Yo he visto al Señor con mis propios ojos, y más de una vez, y no porque yo sea una persona especial. Yo perseguí a los cristianos, me burlé de la iglesia, fui un pecador espantoso hasta los 47 años, hice todo lo que no debía hacer. Sin embargo, el Señor me rescató, y no solamente... Ahora se apagó esto, se fue la luz. La corriente. Entonces podría decir que yo soy una muestra de la misericordia de Dios, y la experiencia que yo tengo con el Señor es una experiencia de un Dios amoroso, misericordioso, compasivo, que solo nos quiere salvar, que nos creó para llevarnos a la gloria, y que a pesar de mostrarnos una vida tan difícil como es vivir este destierro, ustedes saben lo difícil que es uno nacer sabiendo que se va a morir. Eso no es fácil. A todos nosotros nos toca cargar eso. Y yo cada que miro al prójimo digo, yo sé cuánto le duele y cuánto le pesa esa cruz. No es fácil cargarla. Y la llevamos en silencio. Cada uno de nosotros arrastramos la muerte con nuestros pasos. Cada uno de nosotros estamos sentenciados a muerte. Todos. Hay veces que uno escucha, hay que sentenciar una muerte a fulano porque asesinó y no sé qué. Y yo pienso, ¿acaso no estamos todos sentenciados a muerte? Pero lo que sucede con Jesucristo, y que es la experiencia que yo tengo, es que yo no sabía que nosotros podíamos resucitar. Yo dije, yo siempre estaba seguro que nos moríamos y ya. Y lo de la resurrección nunca lo había oído. Lo oí cuando niño, nunca le puse cuidado, porque eso sonaba como un cuento de hadas hasta que yo estuve en la iglesia, que fue hasta los 14 años apenas. Y viví 33 años en pecado mortal. Pero después del encuentro con el Señor, lo más grande que yo descubrí es que Él me mostró que resucitaríamos con Él. Y eso es la paz. Descansa esta angustia de nuestra mortalidad. Pero para eso se necesita fe, porque hay que creer que eso es verdad. Yo le pregunto a la gente, ustedes son católicos y a veces de repente están al frente del Santísimo expuesto adorando la Eucaristía, y yo me pregunto, ¿cuánto realmente creen que Jesús está vivo en esa Eucaristía? Porque
Cuando nosotros vamos a visitar a un amigo importante, a veces hasta compramos trajes nuevos y a veces podemos pasar horas y días con esa persona tan importante y no nos da ni sueño. Ahora, qué extraño que hay personas que se van a adorar al Santísimo y pretenden de que ese es Dios, creen que eso es Dios, pero a los 15 minutos de estar ahí se están durmiendo. Si uno verdaderamente creyera que ese es Dios, no estaría como en éxtasis ahí al frente de Él. Si a veces está uno casi en éxtasis al frente de un ser humano que uno admira y que quiere harto. ¿Y cómo es posible que si cree tanto que Dios está vivo en la Eucaristía, en la persona de Jesucristo, entonces se duerme ahí? Hay personas que me preguntan, miren, usted que ha tenido todas las experiencias con Dios, ¿me podría dar una fórmula para que yo no me duerma cuando voy a adorar al Señor? Yo hago una pausa siempre y digo, le voy a dar una fórmula. Comience a aumentar su fe y comience a darse cuenta que ese es Dios, esa es la fórmula, no hay otra. Yo no puedo decirle que haga ejercicios allá y que se levante y se ponga a caminar al lado Santísimo para que no se duerme, o que tome café. No, yo le voy a decir, tiene que aumentar su fe. Esa es la fórmula. Tiene que darse cuenta que yo estoy ahí en presencia del Señor. Estoy ahí y eso es la única prueba de fe. Y yo digo, bueno, ¿cuáles son las señales de los tiempos? Una sola, la voluntad de Dios. Esa es la señal de los tiempos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? San Pablo dice, la voluntad de Dios es a saber, 2 puntos, nuestra santidad. Esa es la voluntad de Dios. Pero yo a veces en los retiros, que doy retiros a la gente en alguna parte, les digo, al final de este retiro voy a hacer algo que los va a entristecer a todos, mucho. Y se preguntan, ¿qué será? Y entonces lo que yo hago es, llegó el final del retiro, nos vamos a arrodillar y le vamos a pedir a Dios con todas las fuerzas de nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, nuestra mente, le vamos a pedir que nos dé la santidad, que nos haga santos. No se imagina la tristeza que cae en esta carne. Dirán, santo, ¿y qué va a ser de mi vida ahora? De santo. ¿Cómo irá a ser de aburrida esta vida? De santo. Así es, eso es lo que la carne dice. Esta humanidad nuestra se entristece cuando escucha la palabra santidad. Y por eso tenemos que hacer algo tan grande para poder cambiar el rumbo de nuestra vida, muy grande. Tenemos que voltear 180 grados hacia el norte de Dios, porque vamos totalmente en el lado opuesto, porque vamos buscando la comodidad, buscando el éxito, buscando el afecto humano, buscando las glorias terrenales, buscando encontrar nuestros sueños y realizarlos. Eso es lo que buscamos solamente. Y no es que sea malo ninguna de esas cosas que yo nombré. Lo que es malo es vivirlas navegando opuestamente a Dios. Porque cuando nosotros navegamos hacia el norte de Dios y Dios nos da esta vida, en esta vida a nosotros se nos ha dado la creación para que nosotros la administremos. Nosotros somos los administradores de la creación y por lo tanto Dios nos invita a que seamos creativos. Y esa creatividad no nos hace creadores, sino que nos hace hijos del Creador, que se inspiran en su creación a través de su amor y en su amor se vuelven creativos con su creación. Eso es amor, es como un hijo que imita a su padre. Y el padre es un artista, o es un abogado, o es un carpintero, pero el hijo lo admira y lo está mirando bien y lo está imitando y se vuelve creativo con la creatividad del papá. Y ahora, eso es humano, imagínense imitar lo divino. Estamos siendo creativos con el Creador. Ese es el norte de Dios. Y por eso, lo que hagamos en el mundo, no importa lo que hagamos, siempre y cuando lo hagamos en orden hacia el norte de Dios, todo está dentro de las reglas del Señor cuando estamos navegando hacia Él. Eso quiere decir que si yo obedezco a Dios, todo se da, absolutamente todo se da. Porque ¿qué es obedecer a Dios? Obedecer a Dios es siempre buscar la realidad sobrenatural de nuestra vida, siempre.
Ese debe ser el norte. Mi vida sobrenatural. Porque miren, uno puede volverse demasiado inteligente, muy preparado. Yo estudié no sé cuántos años y llegué a conocer muchas artes que algunas las dominé y saqué muchos frutos de eso. Pero cuando yo tuve la experiencia con el Señor me di cuenta que todo lo que yo había hecho, de que tanto me enorgullecía, era basura comparado con lo que el Señor me estaba dando en esa sencillez tan increíble. Porque hoy, a pesar de que yo fui un cazador de tesoros toda la vida y logré cazar muchos, pero hoy me pueden traer todos los tesoros del mundo y colocarlos acá, y no los toco con una vara de 20 metros, porque yo he visto el verdadero tesoro con mis propios ojos, y ese tesoro se llama Jesús. Ese es el tesoro. Y por eso, esa realidad espiritual en la vida nuestra es nuestra libertad. No hay otra libertad, no es posible. Yo antes tenía todos esos héroes de plástico, todos desfilan al cementerio, ninguno sale de allá. Ustedes ven todos estos famosos de hoy, los multimillonarios, los genios, toda esta gente que está en todas partes, que todos lo vemos, todos se mueren, pasan derecho, terminan en la tumba igual que todos los demás, ya no sale ninguno. El único que pasó así, se entró a la tumba y salió, se llama Jesús. Ese es el héroe. Yo quiero llevar la camiseta de Jesús, la bandera de Jesús. Ese es mi héroe, porque es el único que resucitó. Y yo quiero conocer el que trascendió y superó la muerte, el que pasó al otro lado y apareció y dijo: yo soy el único que puede pararse encima de la muerte. Eso es. Ustedes saben que el peor peso que tiene el ser humano es la muerte. Es el peor peso que tiene. Ustedes se han dado cuenta, la mayoría de la gente le pregunta a usted: ¿cuántos años tiene? ¿Qué horas son? No. Casi nadie quiere ni decir la edad del pánico que tienen a la vejez. Porque yo le digo a la gente: mire, ¿por qué no aterrizamos un poco a la realidad? Usted debía llevar una foto de cuando era niño para que la mire con frecuencia y se dé cuenta que algo se está descomponiendo y envejeciendo y que está terminándose algo se está acabando. No se haga ilusiones y no piense que se está volviendo más hermoso cada día. Cada día se está volviendo más feito, ¿cierto? Entonces, no hay remedio, eso no se puede parar. Pero hay algo que no se está muriendo. Si nosotros abrazamos a Cristo y realmente somos de Cristo, vivimos con la esperanza, con el gozo y la paz de que nuestra alma se está embelleciendo cada vez más en Jesucristo. Eso da paz, eso trae gozo. Porque ya no le tengo miedo a que esto se me esté acabando. Esto ya no me asusta. Porque al contrario, cada día se acerca más mi salud. Cada día se acerca más mi libertad. Cada día se acerca más el abrazo eterno con la gloria de Dios. El que cree en eso, el que vive así, está libre. Y a pesar de todas las vicisitudes, las tribulaciones, las pruebas, enfermedades, persecuciones, batallas de todos los niveles de esta vida temporal, nada nos puede doblar, nada, porque llevamos en nosotros ese amor de Dios, esa esperanza que no se muda. Y ustedes saben que todo ser humano nos puede decepcionar. No hay posibilidad de que un ser humano nos pueda amar perfectamente a nosotros. En algún lado va a fallar. Y por eso prenderse del amor humano es prenderse de la muerte. Nosotros nos prendemos desde la vida, y la vida es el Señor Jesús es la vida. Yo cuando tuve una experiencia con la Virgen María, dentro de mi experiencia mística, el regalo más grande que yo recibí de nuestra Madre María fue enseñarme a Jesús. Y me decía, en tu corazón solo debe haber una sola frase, y esa frase es: Jesús, yo confío en ti. Y yo nunca había oído la Divina Misericordia revelada a Santa Faustina, jamás. Había oído que la Virgen María me dijo eso varias veces en un lago, en un estado purgatorial donde yo estaba, en esa experiencia mística que fue como la muerte, un juicio ante el Señor. Y después, años después, cuando yo era misionero, descubrí
la divina misericordia y todas esas frases de Jesús a Santa Faustina cuando le decía: haz que mi imagen sea pintada, pero lo más importante es que abajo escribas: Jesús, yo confío en ti. Y esa es la enseñanza de la Virgen María. ¿Por qué razón la maternidad celestial toma tanta importancia en nuestra cristiandad? ¿Por qué razón en la Iglesia Católica la Virgen María ocupa un lugar tan importante? ¿Por qué será que la Virgen María es tan perseguida de repente por gente que se llama cristiana? Perseguida. Qué extraño, ¿no? En el capítulo 12 del Apocalipsis encontramos la iglesia representada en esa mujer vestida de sol, con esas estrellas en la cabeza y embarazada, y ese dragón que quiere devorársela. Y encontramos ahí no solamente la iglesia, encontramos a María la Madre, ¿sí? ¿Y qué sucede? La persecución a la maternidad de la iglesia. Muy curioso. Esa es una señal de verdad. Por eso yo digo a la gente: mire, si alguien le viene a hablar de Cristo, pero le habla mal de su mamá, no le toque ni la ropa. No le toca, porque está podrido de espíritus. Esos, aunque hagan milagros, aunque hagan portentos, aunque parezcan los más grandes predicadores, todo, no les toque ni la ropa. El que no respeta a la mamá del Señor, ¿lo van a respetar ustedes? ¿Le van a seguir ustedes? ¿Le van a aprender ustedes? No tiene nada que enseñarnos, nada, porque yo no puedo aceptar eso. Ustedes se imaginan, hay personas que se ponen a leer libros horribles como El Código de Da Vinci. Yo me acuerdo cuando salió ese libro y me llamaron de emisoras católicas para entrevistarme sobre el libro. Y yo les decía: ¿cómo es posible que usted me llame a preguntar eso cuando eso no se debe ni mencionar de lo absurdo que es? Es como si alguien llega a un parque aquí, a la esquina, y dice: llegó un señor que viene a hablar mal de su mamá y de su papá y cobra 20 soles para que lo escuchen. Y se van todos a escuchar y le pagan 20 soles. Usted se puede imaginar, eso es como ser retardado mental, ¿no? ¿Cómo voy a ir yo a pagarle a alguien para que hable mal de mi mamá? Sí, eso es lo que sucede con todas estas fábulas de hoy. ¿Cómo es posible que alguien compre ese libro o vea esa película del Código de Da Vinci cuando van a hablar mal de Jesús? Van a hablar mal de la Virgen, van a hablar mal de la iglesia, y entonces lo compramos, lo escuchamos y encima de eso lo discutimos como si fuera un tema interesante de discusión en la iglesia. Así de mal estamos. Por eso es que hay que despertar una realidad espiritual mucho más profunda y dejar esta superficialidad en que vivimos, que estamos como veletas que se las lleva el viento. Todas las voces que hablan nos llevan encantados como si fuéramos unas marionetas. Parecemos que estamos hechizados por el canto de las sirenas de este mundo. Y tenemos que ser mucho más fuertes que eso, porque Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza, no de timidez, no de cobardía y tampoco de ignorancia. Un espíritu de sabiduría. Y en esa sabiduría tenemos discernimiento. Pero lo que pasa es que nos enamoramos de esto. Eso es lo que pasa. Hay que ver gente entrando a un centro comercial hechizados en una vitrina, capturados por un par de zapatos, por alguna cosa que ni siquiera pueden comprar. Y a veces le hacen gastar el tiempo a un pobre vendedor que está esperanzado en vender algo y sabe que no van a comprar, y le gastan una hora viviéndose en algo que están soñando tener, que no van a tener, que no van a comprar, porque están enfermos. Por eso, hechizados, ¿ya? ¿Y qué sucede? Cuando yo era artista exclusivo de Sony Music de Nueva York, entre discos que hacíamos, nos pedían producir música, por ejemplo, para centros comerciales, para hospitales psiquiátricos, para quién sabe cuántos, música de ambientación y música de manipulación, por decirlo así. Por ejemplo, la música para los bares es música que acelera el ritmo cardíaco para que la gente consuma más alcohol. La música para los centros comerciales es música que detiene el ritmo cardíaco a otra velocidad, lo cambia más lento para que la gente pierda el afán y se quede más tiempo en el centro comercial. Y todo esto es manipulación que hay. Y entonces, cuando el hombre no es consciente de sus instintos, de sus tendencias, de sus apetitos,
entonces su razón está contaminada porque toma decisiones que están completamente interceptadas por un desorden que tiene en sus apetitos, en todas las inclinaciones, y se convierte en una víctima de este mundo. Este es el mundo de los espejismos. Este es el mundo, es Ulises pasando por entre el canto de las sirenas. Eso es. Y por eso el Evangelio, que es nuestro mapa, nuestro compás, nuestra guía, que es Jesucristo vivo, nos está enseñando a pasar por este mundo con la astucia de la serpiente, pero la mansedumbre de la paloma, que quiere decir, yo soy astuto como Moisés, que tiene la vara, y los magos del faraón traen sus varas, las colocan en el suelo y se convierten en serpientes. ¿Y qué hace Moisés? Moisés hace lo mismo, con la diferencia que la serpiente de Moisés se come las otras. ¿Y qué fue eso? La astucia, ¿no es verdad? Pero Moisés está parado ¿dónde? Está parado en la roca del amor de Dios, donde está el poder infinito, la roca de David que tumba al gigante, al Goliat, y esa roca es Jesucristo. Es una roca. El soldado más pequeño de la Iglesia Católica es capaz de tumbar el gigante más grande de los infiernos. Y esto es lo importante de saber, que si nosotros tenemos esa conciencia, caminaremos con esperanza. Por eso todos estos mensajes milenaristas, que el mundo se acaba acá, que el mundo se acaba allá, que allá están diciendo que apareció no sé quién y por allá no salió no sé cuántas. Entonces todo esto son fábulas. Nosotros debemos vivir la verdad que ya se nos ha revelado. No hay nada nuevo bajo el sol. Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. No hay nada por revelar. Todo está contado, todo está revelado. Jesucristo es el encuentro con todas las profecías. Es la realización de todo lo anunciado, y ya no hay más por anunciar, ya se anunció. Jesucristo es la noticia, y por eso cuando nosotros somos fieles a la iglesia y vivimos alineados en los sacramentos, prendidos a la fe que el Señor nos ha dejado en esta iglesia que tiene todas las verdades, que es la iglesia de Dios, y que yo estoy seguro que es, porque yo lo he comprobado. Yo no estoy acá predicando porque haya leído en un libro, ni porque un ser humano me lo contó, sino porque yo lo aprendí del mismo Señor, y por eso estoy acá hablando de Él. Y el más indigno de todos, como les he dicho, pero es que eso es el Señor, misericordia. Esta palabra que yo leí de San Pablo ahorita, hablaba de qué. Él decía, yo, ¿de qué me voy a enorgullecer? Yo tuve visiones, fui al tercer cielo, vi cosas y oí cosas que no se pueden ni explicar, dice San Pablo. Pero el diablo, Satanás, me envió un ángel que me vino a atormentar, un aguijón que llevo en mi carne. ¿Quién sabe qué era? Era un defecto de él. Y le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara, y el Señor no se lo quitó. Y le dijo, mi gracia te basta, yo me glorifico en tu flaqueza. Esto es muy hermoso, porque ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que yo tengo defectos, yo tengo flaquezas. Eso no es nada nuevo para ninguno de nosotros, estamos llenos de eso. Pero eso no es el problema. El problema es que yo no acepte esas flaquezas como flaquezas, y no le retire el afecto a esas flaquezas, y no convierta esas flaquezas en mi purificación y mi tormento. Porque por eso San Pablo dice, es un tormento. Es como un ángel de Satanás que llegó del infierno a atormentarme. Eso es nuestra debilidad. Cuando uno entra en realidad con Dios, entonces, al entrar con Dios en esa realidad, uno ya se da cuenta que tiene que odiar el pecado, porque el pecado es un amante malo. Ustedes han visto cómo la gente se enamora de sus vicios. Hay personas que están diagnosticadas con cáncer de pulmón por fumar, y salen del médico que les dice que tienen 3 meses de vida, y ¿qué es lo primero que hacen cuando salen? Prenden un cigarrillo. Yo he visto pacientes en hospitales que están abiertos acá para poder respirar, y fuman y les sale el humo por ese hueco, y ya se están muriendo. Y así, prendidos del vicio, del amor al vicio, que es un amante malo que nos destruye. Pero ese no es el camino del que está hablando San Pablo. San Pablo está hablando de que yo voy a reconocer que mis flaquezas pueden ser mi purificación, porque el Señor permite
que yo no supere esa flaqueza como no permitió a San Pablo quitarle ese aguijón de la carne, ese demonio que tenía. No permitió porque con eso lo hacía humilde. Si no hubiera sido el superapóstol, que no hubiera tenido compasión con nadie. ¿Cuándo tengo yo compasión con mi prójimo? Cuando yo tengo consideración por sus defectos. ¿Por qué razón un esposo y una esposa se pueden mantener juntos? Porque se aprendieron a perdonar. Se aprendieron a aceptar así de miserables y así de imperfectos. Y eso es el amor de Dios. Nosotros finalmente dejamos que el amor se glorifique en nuestra miseria. Porque al final, ¿de qué nos prendemos esposo y esposa? ¿De qué se prenden padres e hijos? ¿De qué se prende una comunidad en la iglesia? Se prende del amor de Dios. Porque si nos prendemos de nosotros, nos caemos porque nosotros no tenemos de dónde prendernos si estamos llenos de abismos. Por eso es tan maravilloso entender el amor de Dios. Entonces, si uno encuentra una señora embarazada, recién casadita, con todos sus sueños, su esperanza, está esperando a su hijo, tiene los planes más hermosos, esa es la familia, ese es el fruto del amor de Dios, y llega un profeta falso a decirles, el mundo se acaba el año entrante, y van a caer cometas de no sé dónde, y van a llegar eso. ¿Acaso eso no es un crimen? Y le está quitando la esperanza a esa familia, le está destruyendo el hogar a esa familia y llenándolos de miedo. ¿Ustedes creen que eso es de Dios? Eso no puede venir de Dios. Eso no es de Dios. El Evangelio es esperanza. Y dice el Señor, no importa que el mundo se acabe mañana. Hoy viviremos felices con el Señor. Hoy viviremos felices con el Señor. Porque hoy es el día del Señor. Hoy, no mañana. Este es el día de Dios, el día en que Dios nos llamó. Por eso la palabra de Dios dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y esto lo debemos tener tatuado en el corazón. El Señor nos habla hoy, en este momento. Es el Señor, el Espíritu Santo, y nos dice, despiértate. Tú, hombre, que vives en el futuro, en las ilusiones, en el miedo, en todos esos abismos que tienes ahí por falta de fe. Levántate de esos huesos secos que tienes ahí en polvo y conviértete en un hombre valiente. Ama, perdona, conviértete en una persona que sirve y que no espera ser servido. Y con eso acabarás con todos tus problemas, todas tus angustias. ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué estás deprimido y no tienes amor? ¿Por qué estás resentido? Porque no has logrado hacer lo que quieres. Porque no te han dado lo que quieres de los demás. Porque no te aman lo suficiente. Todo eso es el amor propio. La muerte, esa es la muerte. No hay nada más hermoso que aquel que tiene un espíritu de servicio y da, y da, y da, y muere dando. Ustedes han visto esas madres que viven con una sonrisa increíble, sirviéndolos a todos. No esperan nada de nadie y mueren con una sonrisa. Y toda la vida dieron, tanto que ni siquiera nadie se dio cuenta cuando estuvieron enfermas, porque no se lo contaron a nadie. Porque ese es el amor. El amor es servir. El único libre es el que sirve, sin interés. Hay personas que sirven y sirven, pero tienen todo apuntado. Y un día sacan la cuenta. Así es, hay veces que hay padres de familia que le sacan la cuenta a los hijos, esposa que se la saca al esposo, esposo a la esposa, y así. Y esto es precisamente la muerte. Entonces hoy el Señor nos habla desde el amor incondicional, el espíritu de servicio. La familia solo será una familia de Dios cuando cada uno sirve al otro sin interés. Y se aman, y se ayudan, y se apoyan. Se admiran, se respetan y se perdonan. Y entienden de que son imperfectos. Y saben que no pueden cambiar esa humanidad, pero sí pueden superar ese amor a sus defectos. Y avergonzarse de ellos, pero en el amor de Dios, con la humildad de que yo no puedo cambiar la naturaleza humana, pero sí puedo entregársela al Señor para que me transforme al final. Y por eso morimos, pero no morimos, sino que nos transformamos. Y cuando nos transformamos, enterramos un cuerpo corruptible y lo resucita el Señor incorruptible. Por eso la semilla tiene que descomponerse y podrirse para que salga esa planta. Y eso es este cuerpo, una semilla que puede germinar, pero solo germinará si se entierra con el Espíritu de Dios en el corazón. Pues le doy gracias al Señor por este momento de reflexión. Y les leo de acá donde acabo de abrir
que es Colosenses, capítulo 1, versículo 3, acción de gracias y oración. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al llegarnos noticias de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza en lo que os está reservado en los cielos. De ello ya habéis sido instruidos al recibir la palabra de la verdad, el evangelio que os llegó y que da fruto y crece entre vosotros como en todo el mundo, desde el día en que oísteis y conocisteis de verdad la gracia de Dios. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado compañero en el servicio, que hace las veces de nosotros como fiel ministro de Cristo, y que también nos manifestó vuestro amor en el Espíritu. Por eso también nosotros, desde el día en que nos enteramos, no cesamos de rezar y pedir por vosotros, para que alcancéis un pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y entendimiento espiritual. Rezamos para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, dando como fruto toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios. Así seréis fortalecidos con toda la fuerza propia de su glorioso poder, para tener en todo paciencia y longanimidad, con alegría, dando gracias al Padre, que os hizo dignos de participar en la herencia de los santos de la luz. Él nos arrebató del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de hijos de su amor, del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Pues gracias a Dios por todos ustedes, por esta comunidad, por los amigos que se han hecho presentes, por todo el mundo y por la invitación que me hicieron. Amén. Muchas gracias.